Estás escuchando El secreto de la caverna. Entrevista. En la introducción de Experiencias en la Frontera, Paloma Navarrete, que en paz descanse, empieza con un párrafo donde cuenta cómo desde su infancia empezó a ver cosas por medios poco ortodoxos o poco habituales. Se movía por una frontera entre dos realidades. Cuando era pequeña veía fantasmas sin tener conciencia de lo que eran, algo que les ha pasado a muchas personas con esta cualidad. Hacía viajes astrales. En ocasiones sabía lo que iba a ocurrir próximamente. Y ya de adulta, con conocimiento de causa, podía comunicarse con personas fallecidas, que podían transmitirle sus mensajes, muchas veces mensajes de amor y consuelo para sus seres queridos, y otras veces mensajes con quejas o reivindicaciones. La persona que os voy a dar a conocer en esta entrevista precisamente tiene también esas cualidades, desarrolladas a posteriori, pero efectivas. Porque como también dejó reflejado nuestra querida Paloma en ese inicio de su primer libro, parece ser que muchas personas que traspasan esa frontera invisible que no podemos ver hasta que nos toque, esa línea que parece que separa nuestros dos mundos o lados dimensionales, siempre creyendo que existe o no, hay almas que se quedan atrapadas por diferentes motivos que tienen que ver con el amor, con el odio, apegos a sus bienes materiales, tareas inacabadas, y dejan mensajes que se quedan en un territorio de nadie, como en un mundo virtual, ajeno a nuestra simple vista, que solo unos pocos consiguen captar, comprender y transmitir de uno a otro lado. Una vez que el mensaje se transmite, el viaje de uno y otro lado prosigue. Pues metiéndonos de lleno en el mundo extrasensorial, os voy a presentar a una persona que a mí me quedó alucinado por una confesión que hizo mientras yo realizaba una de esas rutas semanales que hago en mi ciudad, en Badajoz, para rutas misteriosas. De sus comienzos en el mundo espiritual, de sus capacidades clarividentes y sus formas de comunicación con el otro lado, charlé con ella en un lugar que no fue escogido al azar, rodeados de esa magia, de nuestra alcazaba árabe, de sus yacimientos aún por explorar más a fondo todavía, y después de tomar un refresco en uno de los enclaves donde el misterio se ha asomado en forma de sombra, o se ha manifestado también frente a uno de los trabajadores habituales de esa cafetería del antiguo hospital militar, pues allí comienza la charla para trasladarla justo al lado de ese aljibe aún desconocido para la población pacense, pero nada desconocido para los arqueólogos y ancestros de esa magia, de ese misterio y de esa tranquilidad que rodea al famoso Cerro de la Muela, donde comenzó a nacer esa pequeña ciudad desconocida llamada Badajoz. Os dejo esta charla con Rosaluz Tellez. Conocemos su historia, conocemos sus capacidades, sus anécdotas y demás cosas que quiero dejar plasmadas como admiración a esas personas que, como le pasó a Paloma Navarrete en vida, trataron de ayudar, trataron de comprender y hasta de darle un toque de humor y de felicidad a este mundo terrenal siempre tan cambiante y complicado. En homenaje a la famosa sensitiva del grupo EPTA y demás personas con estas características que se han quedado en el camino, dedico esta charla a aquellas personas que no deben esconder esas capacidades y aprender de algunas de las lecciones que nos da nuestra invitada. Transmitir, guiar, vivir. Evitemos las etiquetas, aprendamos el misterio y consigamos traspasar fronteras para aprender de lo asombroso que es el ser humano y el poder de su alma. Bueno, pues estoy aquí sentado con Rosaluz Tellez en un lugar
mágico, con la magia rodeado de esta muralla de la Alcazaba, y además en un lugar donde para mí es de mis lugares preferidos, porque ha sido un lugar de investigación, un lugar que siempre he escogido para hablar de las rutas. Concretamente ahora en las rutas de Badajoz Misterioso es la primera parada, el enigma en la facultad, y el gran enigma es lo que vi aquí el dueño de la cafetería, que es Ángel. Hablaré de eso también con la invitada, pero tengo aquí a Rosa Luz Tellez. Rosa Luz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Qué curioso, porque claro, yo esta entrevista la grabamos antes de darle al play a la grabadora. Yo te conocí en una de las rutas, tú acudiste a una de las rutas de Badajoz Misterioso, y de repente pasó que, claro, en una de las paradas, que fue a hablar de lo que se aparecía, lo que ocurría en el Hospital Perpetuo, que ahora hablaremos de eso, claro, desataste un poco toda la atención sobre ti. De repente la guía te convertiste tú en ese momento, porque empezaste a hablar de que allí había una de las apariciones famosa, tenía nombre y apellido, y que se aparecían más cosas. Y recuerdo que desde ahí ya, pues ahí recuerdo que en esa ruta, que fue en julio, nos pusimos a hablar al final y empezamos a hablar de este mundillo, que yo no tengo esa capacidad y siempre leo este tipo de cosas con ese asombro, pero claro, los que lo vivís desde ahí, que tenéis esa, ahora entraremos un poco también en ello, la capacidad especial de ver algo más que los demás no podemos ver. Y de eso va a tratar esta conversación. ¿Por qué se despierta esa capacidad especial? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo es, también convivir con eso? Y en algunos casos, por encima que hablaremos. Entonces esto es, pues eso, conversacional. Ahí está un poco la anécdota. Pero Rosa Luz, cuéntame un poco, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces en tu día a día? Bueno, pues yo estudio económica aquí en la Universidad de Badajoz, y después pues yo siempre trabajaba con mi madre es fisio, y tenía su propia clínica, y yo pues la ayudaba. A mí siempre me ha gustado, y desde pequeña pues ella en los veranos y demás pues yo iba y la ayudaba, y siempre el contacto ese con gente que necesitaba ayuda, ¿no? Da igual si estuviera más enfermo o menos enfermo, y a mí eso siempre me ha gustado. Y luego, bueno, pues una vez que terminas la carrera y demás, pues te vas, empiezas a trabajar. Luego me fui al extranjero, estuve trabajando muchos años fuera, yendo y viniendo. Bueno, pero eres de Badajoz capital, ¿no? Me he criado aquí en Badajoz, sí. Vale. Entonces, y estudié aquí en Badajoz también. Vale. Y luego lo que me está diciendo, lo tuyo de sanitaria ha sido de vocación. Lo que pasa ¿qué ha pasado con esa vocación un poco? Pues que la cambié cuando iba a estudiar, en vez de estudiar medicina, como lo que era en principio tal, porque aunque mi madre no se acuerda, pero me dijo que, como si una persona tiene más capacidad para estudiar, ¿cómo se va a quedar en estudiar menos? Pudiendo intentar estudiar más. Y entonces, en la época en la que yo se empezaba a estudiar medicina, había mucha huelga, no se sabía bien ni qué iba a pasar con los MIR. En aquellos años 86, 87 estaba todo como muy revuelto. Bueno, un poco como ahora también. Ha vivido el tema del mundo sanitario también, después de la pandemia, ha vivido también un poco esa revolución, ¿no? Sí, lo que pasa es que como estaba con lo de la Comunidad Europea, todo era como muy incipiente. Entonces, y después la gente, las salidas que empezaron a tener y tal, eran yéndose a Portugal, incluso yéndose a hacer los MIR a Portugal y luego volviendo a España, porque aquí estaba esto como muy cerrado. Bueno, en resumidas cuentas, que yo me metí con mi hermano a hacer económicas y otro montón de gente de aquí de Badajoz, nos lo pasábamos muy bien, y pues eso fue lo que hice. Y bueno, y con eso pues di pie a que nos fuéramos mi marido y yo con mis hijos al extranjero a trabajar. Y íbamos, ya te digo, veníamos, y entre medias pues yo siempre trabajaba de lo que fuera. Y nada, y al final ya pues yo volví en el 2015, y desde el 2015 pues ya me volví a quedar aquí. Qué curioso, volver a Badajoz, ¿no? Eso le pasa a mucha gente. Se va un tiempo, pero al final esta ciudad, que es una ciudad todavía muy desconocida, la gente no sabe, es una cosa que yo hago mucho en la ruta, que está pensada para la gente local, y se lo digo siempre a la gente al final. Badajoz tiene cosas, hay que dar mucho a conocer, pero es verdad que eso siempre pasa, y no es la primera que me lo cuenta, gente que ha estado en el extranjero trabajando, ha estado en muchos sitios, y al final, si es de Badajoz, si es pacense puro y duro, acaba volviendo, o si se ha criado aquí. Esta tierra tira mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, nosotros teníamos aquí nuestra casa, entonces una vez que ya no sales por ahí al extranjero, mi marido sí es verdad que estuvo destinado a veces en Madrid, pero la vida es como más fácil aquí, en Madrid es todo como más complicado. Sí, más caótico. Sí, entonces pues nada, bueno. A ver, es más caótico, pero bueno, como esto a lo mejor lo escucha gente de Madrid, que Madrid es maravilloso. Pero yo lo que digo, para vivir, yo prefiero mi Badajoz porque, bueno, al final es una ciudad pequeña, pero tiene muchas prestaciones. Madrid tiene otras. Y tiene también muchos lugares de culto misterioso y tal, que, bueno, eso es otra historia. Yo el caso es que aquí había gente de mi familia y aquí y tal, y pues de momento pues seguimos aquí. Y entonces la cosa era, bueno, pues ¿a qué te vas a dedicar? Pues yo ya estaba ya harta de números, como digo yo, y yo quería ya volver otra vez un poco más a lo que es el servicio. Aparte que ya me empezaban a llamar cosas y yo decía, bueno, pues niños o mayores, digo, porque en Badajoz es lo más fácil, porque si no te tienes que meter en cosas de educación y demás, y tampoco yo no había estudiado magisterio ni cosas de esas. Entonces digo, bueno, pues yo pensaba, bueno, niños tampoco y tantos, ¿no? Y siempre la gente como quiere dice, venga, mayores. Y entonces digo, pues para trabajar oficial te tienes que sacar el título. Para trabajar a lo mejor privado, pues no, porque siempre lo he hecho. Y me saqué el título, he presentado posiciones, me metí en las bolsas, empecé a trabajar en el SEPAD, en residencia, en Mérida, en Villafranca y tal. Y aquí en la Granadilla también estuve un tiempo, que me lo pasé muy bien. Y en Montijo también estuve, en la del Valle, que también me lo pasé estupendamente. Ahí sí que nos lo pasamos fenomenal. Y eso, y después ya nada, pues estoy en el SES y pues depende de dónde vaya, pues... ¿Cómo está la situación ahora? Si en general, ¿cómo la ves ahora con el tema del mundo sanitario? Porque durante la pandemia se ha pasado muy mal. De alguna manera ya se van volviendo un poco a esa normalidad, ¿no? Ya parece que los hospitales también... Se ha tenido ahí un tiempo, han sido los últimos creo que en adaptarse a esta como que llaman nueva normalidad, ¿no? Pues ahora mismo estamos como si estuviéramos antes de la pandemia. Sí. O sea que el hospital trabaja igual y poco más. Si viene... Pero sin olvidar lo que ha pasado, ¿no? Porque obviamente... Sí, pero realmente es que el COVID ha venido para quedarse. Entonces, pero igual que hay COVID, hay gripe A, que yo también la he pasado 2 veces. Entonces, esos están aquí para quedarse, no tienen horario, no tienen fecha y no es que ni haga frío ni haga calor. Y además se va a quedar aquí en España y en cualquier otro sitio. Entonces, bueno, pues a unos les da por un lado, a otros les da por otro y no por eso... Claro. Ya no es como durante la pandemia o pospandemia. Ahora ya es normalizado y ya está. Es algo que es aéreo y listo. Y toma las mismas precauciones que si fuera otro bicho que fuera él. Yo es una profesión, la profesión del sanitario siempre la alabo mucho porque me estás contando así de manera introductoria que estamos todavía. Me estás contando que te lo has pasado bien en varios sitios y claro, obviamente está ahí acostumbrado a ver cosas que no cualquiera está acostumbrado. Cuando una persona se forma en el mundo sanitario, precisamente tiene que estar preparado para esas cosas, para convivir con la enfermedad y a veces incluso, desgraciadamente, con la muerte, ¿no? Y entonces, bueno, cuando esa capacidad que se tiene también tiene que ser algo especial a la hora de no solo de formarse, sino también de poder vivirlo, esa psicología, ¿no? Dentro, ¿no? Pues mira, sí, te puedo dar la razón bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque sí es verdad que no todos somos iguales, no todos reaccionamos frente a las diferentes situaciones de la misma manera, no todo el mundo sirve también a lo mejor para estar en diferentes especialidades, hay especialidades más duras que otras, las cosas como son, y bueno, pues cada uno tiene que ir buscando como su huequito dentro de lo que es este mundo. Y en este mundo hay gente que a lo mejor no sirve para hospitales, pues dice yo nunca trabajaría en un hospital y de su residencia que no lo mueva nadie. Y hay otros que dicen que es que de las residencias no se adaptan y que a ellos les gusta lo que es la vida del hospital. Entonces, pues bueno, yo quería aclarar que cuando digo que me lo pasé muy bien es que coincidí al hacer la pandemia, yo empecé a trabajar en el SEPA a mediados del 19, el 1 de julio del 19.
Entonces pues allí había mucha gente de verano, que sí mezclas con otros, entonces pues claro, éramos gente muy variopinta y a eso me refería, o sea, todos trabajábamos mucho y tal, pero que era muy entretenido el coincidir con unos, con otros, con gente que a lo mejor yo hacía un montón de tiempo que no veía y no sabían nada de su vida y de repente te los ibas encontrando, pues al final, no, pues yo cambié de tal, pues yo estaba empezando esto y terminé aquello. Y a eso me refería, que era vale. que fue muy entretenido por claro, la parte de nuestra, así, de los trabajadores, ¿no? No, y claro, y que tiene que haber buen ambiente laboral en esos sitios, que pensamos que también los pobres tienen que aguantar a veces situaciones. Por eso decimos que durante la pandemia fue uno de los sectores más castigados en ese aspecto, porque estaban en primera línea de batalla. Sí, pero bueno, igualmente también, oye, todo el mundo intentó poner su mejor posición, entonces pues se les ayudó cada uno desde lo que se podía y desde lo que nos dejaban. Entonces, pues bueno, y sí que la verdad, conmigo no ha habido malos ambientes ni nada. Si se han oído por ahí cosas y tal, yo la verdad es que no lo he vivido. Vale. Entonces yo, pues todos los sitios por donde he pasado, la verdad que a mí me han tratado muy bien. Estoy sorprendida en el sentido que yo pensaba, digo, uy, fíjate, alguien nuevo, alguien que a lo mejor no sabe o que tiene que aprender o lo que sea, pues yo desde aquí también doy las gracias a todo el mundo, todos los que me han enseñado, todos los que han sabido pararse un ratito a decirte o lo que sea. Y la verdad que yo no he tenido problemas en ninguno. Vale. Y he cambiado mucho durante muy poco tiempo y la verdad que por eso esto es muy bien. Bueno, yendo un poco allá, entrando un poco en el medio del asunto de por qué hago esta charla contigo, es que tienes también una capacidad especial. ¿Cómo me decías antes el nombre? Me ha gustado cómo lo decía. ¿Desarrollo de la intuición, has dicho? Sí. Bueno, yo siempre lo he llamado don, y es verdad que lo del don es una cosa que no todo el mundo lo considera un don. Porque bueno, es como que tú me decías antes, y vamos a entrar un poco más en ese detalle, que es algo que todos tenemos, pero que uno lo desarrolla más pronto que otros, o también se puede desarrollar más avanzada la edad. Y vamos un poco al grano del asunto, es porque eres sensitiva, ¿se puede decir así? Sí, si quieres lo puedo decir. Yo sobre todo empecé siendo clarisintiente. Aquí lo que yo he estado observando también, porque como también voy estudiando a otras que le van pasando cosas y no las entienden. ¿Has dicho clarisintiente? Sí. Vale. Es que hay muchos términos entonces, ¿no? Sí hay. ¿Pero son todos referentes a lo mismo o hay distintos grados de definición entre uno y otro? Sí, porque en este mundo le dicen las claris, pues eres clarisintiente o eres vidente o clarividente o sea, hay unos cuantos. Las videntes, por ejemplo, siempre nos han dicho, yo por eso hablo un poco desde el lado también, un poco desde el conocimiento, lo que se ha dicho a través de la literatura, las personas que ven el futuro. No, a lo mejor no solo el futuro, porque esos son los visionarios. Ajá. Pero los clarividentes son los que a lo mejor te pueden ver si tienes, por ejemplo, algún tipo de enfermedad, o te pueden ver si tienes algún tipo de entidad apegada, porque yo, por ejemplo, más que verlo, lo siento. Entonces a mí me atraviesan, yo atravieso esa energía y rápidamente sé y tal. Y después a mí me gusta siempre la telepatía. Yo no sabía si lo que yo hacía era telepatía o no, y entonces ahora sí, y yo la potencio y la uso. Y funciona muy bien. ¿Y esto desde cuándo surgió este sentido, esta capacidad que hablamos tuya? Pues mira, yo no sé por qué, pero yo tenía aquí un recordatorio en la cabeza que yo iba a tener que tomar una decisión, sobre todo cuando fuera a cumplir los 50. Entonces, en el año 20. Yo no sabía bien si ese 50 estaba relacionado con la muerte de alguien o era mío. Entonces, cuando la muerte de esa persona en concreto hacía 50 años de muerto, averigüé que no. Entonces digo, bueno, pues será cuando yo cumpla los 50. Pero entre tanto, claro, todo esto pues se me fue despertando. Ajá. Pero así, o sea, a lo grande. O sea, como quien dice, ¿se te ha despertado hace poquito tiempo? Pues, pero con conciencia, sí. Antes sí, me pasaban muchas cosas y yo decía, pues yo soy capaz de hacer viajes astrales, y hacía viajes astrales, pues yo soy capaz de hacer no sé qué, pues yo me voy a teletransportar a no sé dónde. Pero ¿qué pasa? Que no lo compartías con nadie,
porque todo el mundo pensaba... Claro, normalmente los casos que, por ejemplo, he leído, me acuerdo del caso, además esta entrevista está dedicada a ella, Paloma Navarrete también, que recuerdo lo contaba en su libro, y de muchos otros con esta capacidad, como Aldo Linares, como tal, que empiezan diciendo que son desde niño cuando comenzaban esta sensación, ¿no? Esta manera, pues, de esa manera clarividente de ver de cosas, aparte de muchas otras, y empezaban los viajes astrales ahí. Sí, porque además es más fácil hacerlos. Luego estás más condicionado. Luego, si tú le ibas a decir, oye, papá, pues yo hablo con el abuelo, o yo hablo con no sé qué, y a mí me decía, tú lo que estás tonta. Ah, bueno, pues yo estoy tonta. Y entonces a mí es que siempre me decían, no, tú lo que estás de tonta. Digo, pues yo estoy muy tonta. Pero claro, eso ha cambiado. Pero yo lo hacía sola, tal. Sí que es verdad que luego empecé a encontrar, pues lo típico, vas encontrando gente, a mí la quiromancia también siempre me ha gustado, pero el problema es que las líneas cambian, entonces ya las manos también cambian, ¿no? Pero se sigue haciendo lectura de manos, curioso, ¿no? Sí, todavía. Sí, lectura de velas y lectura de, bueno, ahora también hay de huevo y de otras cosas. Y entonces pues yo iba investigando todas esas cosas y luego te pasan cosas como tus guías te ponen recordatorios. Porque se supone que tú vienes a hacer una serie de cosas y tienes unos contratos antes de encarnar. Yo es que como creo en la reencarnación y también creo que la muerte no existe, sino simplemente es un paso. Dejas bueno, para mí esto es como si hubiéramos montado un teatro, porque lo entiendo así. Y entonces, bueno, pues tú vienes aquí a aprender o a enseñar y tienes una serie de cosas, pues a lo mejor que resolver. Algunas pueden venir de atrás y otras de las que estás planteado hacer aquí. Y bueno, pues yo escuchaba muchas cosas, yo leía los libros del Lomsan, ¿no? Como el libro del tercer ojo y viajes astrales y tal, y la verdad que a mi madre no le gustaba, porque decía que eso era cosa pues, de brujas o de tal, ¿no? Pero yo lo hacía escondidas. Algunos lo tenían siempre a la vista, ¿no? Sí. Y de hecho algunos me han desaparecido, lo que no sé dónde están esos libros. Pero bueno, no importa, ahora con internet no tienes problema de ningún tipo. Y entonces pues yo iba a lo mío. Y claro, siempre encontraba gente pues que o leía algo de manos, o leía algo de cartas, o yo incluso encontré a alguien que hacía hipnosis, lo que pasa que nunca tuve la suerte de que te hiciera una hipnosis. Y yo decía, pues yo quiero saber cosas, pues hazme una hipnosis. Pero no, pues nada, pues que no era el momento. Pero sí que, por ejemplo, recordatorios de mis guías sí he tenido y no los he entendido hasta hace pues 4 o 5 años. Y entonces, porque otras personas preguntan, oiga, pues a mí me pasa tal cosa. Y entonces hay otros que te dicen, pues eso es un recordatorio de tus guías porque tienes que hacer esto, o porque tienes que esperar a otra persona, o porque la persona con la que a lo mejor, si en mi caso era mi novio, ¿no? Pues si yo tenía que casarme con mi marido, porque yo tengo un contrato internacional con mi marido, y entonces yo tenía que terminar con él. Entonces a mí se me venían imágenes, pues a lo mejor de mi suegra, que yo no la conocía, y imágenes de cómo eran y situaciones como que ya las había vivido. Pero tú, ¿a quién le cuentas a eso? A nadie. Claro, en ese momento es verdad que el viaje de una persona con tus capacidades comienza siempre en solitario, a no ser... Sí. Que como mayoritariamente pasa muchas veces cuando empieza con los viajes astrales, que dicen he visto a tal o han contactado con cierta persona, pero normalmente siempre es un viaje solitario, ¿no? Hasta que encuentra a lo que ahora entraremos un poquito en eso. Es verdad que has mencionado muchos temas y desarrollarlo requeriría mucho tiempo, pero vamos a dar también por entendido a los que oigan la entrevista cuando la escuchen, que hay temas que que yo incluso recuerdo que en el Secreto de la Caverna dedicábamos al tema de los guías y eso ahora te preguntaré. Pero ese viaje, cuando uno se da cuenta que tiene ese algo, esa forma de ver la vida o ese otro lado distinto al que lo ven los demás, siempre es un viaje solitario y eso es duro, ¿no? Sí, en una parte sí, pero por ejemplo... En mi caso, sobre todo desde que yo conocí a mi marido, como a él también le gustaban las cuestiones del tarot y de las manos y tal, que nosotros, una vez que nos conocimos así al principio, pues empezábamos como, pues te voy a leer las manos, no, pues ahora te la leo yo, pues tal. Y después me enteré que él tenía las cartas del tarot y a mí, yo nunca me han dejado tener cartas del tarot ni nada, en cosas ya te digo que como mi madre se pensaba que todo eso era brujería, yo todo esto pues a escondidilla. Y... entonces él sí tenía y él echaba las cartas y me decía, pues nos toca viaje, pues nos toca no sé qué.
pues va a pasar tal. Y yo, no eches más las cartas y déjalo a la suerte. O, has echado las cartas. ¿Y qué te dice? ¿Y dónde vamos? Dice, no me han dicho dónde está. Digo, pues espérate, que ahora me voy yo. Y entonces yo le decía, ay, pues vamos ahí a un sitio donde la casa va a ser así, 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 así. Nosotros terminábamos en esa casa. Yo esa casa ya la conocía con antelación. O yo venía, por ejemplo, en Chile, cuando yo estuve en Chile, ¿no? Yo tenía los 2 niños chicos, no tenía todavía 3, pues yo tengo 3 hijos. Y entonces yo, antes de ir unas navidades, pues me fui allí a la casa y me di un paseo allí por la casa y tal, y vi, yo es que no me gustaban nada las cucarachas, yo era antibicho. Ahora Normal. Ya no pasa nada, ya A perdí cucaracha el no le miedo. gusta a mucha gente, eso... Y había 2 cucarachas y sabía exactamente dónde estaban. Una estaba en una cortina y otra estaba en otro sitio. Y entonces nada más llegar, cuando ya llegamos, después de las vacaciones y tal, le dije a mi marido, digo, mira, lo único que tienes que hacer es ir a tal sitio y echar la cucaracha para afuera, la mato lo que te da. Si no, no entro en la casa y los niños tampoco. Qué bueno, qué bueno. Y las 2 cucarachas estaban allí. Estaban allí. Claro, y decía, pero tú cómo lo sabes, digo, pues es que yo he venido aquí, si ya te lo he dicho, yo había venido varias veces y había visto la casa, el por qué no sé, pero yo decía, si hay bicho, la rosa no entra. Vale, o sea, estás mencionando varias cosas interesantes, también te dedicas también al tarot, ¿no? Al tema de la... Yo no soy tarotista, a mí me gustan los oráculos, Vale. y tengo oráculos, y sí he hecho oráculos. Bien, porque a mí me llamen, de hecho, a ti, por ejemplo, un oráculo y tal, yo elijo, yo eso, a menos que hay otras veces que Pero ¿cuál digo, es la diferencia entonces del oráculo al tarot para que así lo entiendan personas que no se han metido mucho en este mundillo o tengan curiosidad o interés? Sí. Bueno, en la todos son mensajes, porque es que tendríamos que ver cuál es la forma en que los del otro lado, como le dicen, Vale. y nosotros nos comunicamos, porque es por telepatía, pero hay veces que la telepatía hay que como desarrollarla. Pero hay otras muchas formas con lo que nos comunicamos. La forma más fácil es a través de los sueños. Entonces dices, es que yo no me acuerdo de los sueños, no, yo tampoco, pero como quieran que te acuerdes de algo, estar. Y luego hay mucha gente que, por ejemplo, a través de las canciones, si te quieren dar un mensaje, tú vas escuchando una canción y dices, ay, que me han dicho no sé cuánto, no sé qué, y eso no es de la canción. O buscan la canción que tenga el mensaje que se necesite. Uh-huh. Y esa canción va a salir en la radio, en ese momento que tú necesites. Curioso, O la vas a escuchar de alguien. O si tú también necesitas, eso también me ha pasado a mí muchas veces, tú necesitas una información, vas a escuchar una conversación que a lo mejor ni te va ni te viene, pero tú vas a hacer te van a hacer para que escuches esa conversación, y ahí en ese cachito de conversación te va a llegar ese mensaje. Eso también. Ahí puede ser, Sí. hay muchas veces lo que salta cuando la gente dice, acabo de tener un déjà vu o he tenido un... No, eso es otra cosa. Es El otra- déjà vu no Pero es. pero es que eso, por ejemplo, la gente, yo creo que cuando han notado esa señal, ese mensaje, no saben cómo describirlo, pero saben como que esto me Hay algo. quiere decir algo, me quiere llamar algo. Pues puede ser referente a eso. Sí, yo lo entiendo que sí. Yo, con el tema de los déjà vu, yo he escuchado 2 cosas y yo he hecho pruebas, ¿no? Porque hay veces que tienes déjà vu y otras veces que no. Yo ahora llevo una temporada pues no tengo ningún déjà vu, y a veces hay otras que digo, ay madre, que esto ya lo he vivido. Sí. Y otra vez, y ya lo he vivido, y a lo mejor tienes 2 o 3 días que digo, parece que voy para adelante y para atrás como tontita, ¿no? Pero dicen que lo que te va a venir es como que tú has vivido unos segundos antes y te devuelves para atrás, algo así, y entonces lo que te dicen, observa, quédate como observador, porque algo tienes que cambiar para que se dé un cambio. Si a lo mejor sabes que viene una pelea y lo que te están diciendo es no entres al trapo, Uh-huh. cállate, no digas nada y deja que se solucione solo. O al revés, no has dicho nada y lo que tienes que hacer es intervenir. Esto es un ejemplo, Uh-huh. Porque eso sí lo he hecho yo. Sí he hecho esas pruebas y sí funciona. Pero también hay otra gente que piensa que los déjà vu también son para otras cosas. Pues estupendo, que cada uno haga pruebas. Y aquí lo mejor de todo es hacer pruebas. Vale. Esto no ni muerde, ni pica, ni duele, ni nada. Entonces tú vas probando, el próximo día que tengo un déjà vu, si soy capaz de tomar conciencia, voy a intentar a ver tal. Y me voy a quedar quieta y solo observando. Pues el próximo día voy, porque hay gente que en los viajes astrales son capaces de meterse en el sueño. Yo tengo a mi hijo que él puede parar un sueño, ir al baño y después seguir en el mismo sueño en donde lo había dejado. Eso no lo puede hacer cualquiera.
Yo pensaba que eso era de lo más fácil. Parar pero no. el sueño, eso ya la primera vez que lo oigo, porque mira que ha habido veces... Eso es una capacidad, yo no sabía que la tenía, Ha me habido la veces enteré el otro día. que ha habido sueños que a mí me hubiera encantado que hubieran proseguido, pero si esa capacidad supiera mucha gente hacerla, seguramente más de uno y más de un sueño volvería... Claro, y él a también sé que tiene la capacidad, porque me lo estuve hablando con él el otro día, Sí. que tampoco lo sabía que la tenía, pero me dice que él puede interactuar dentro del sueño. Que sé que hay gente que puede interactuar Eso dentro como del la sueño. película Origen, que lo contaba hace un poco. Sí, pues él puede interactuar dentro de los sueños y hay gente que incluso hasta cambia cosas y tal. Y yo decía, pues yo es que me quedé un poco así como diciendo que calladito te lo tenías, ¿no? Y dice, sí, pero hace tiempo. Digo, claro, porque a él le gustaba siempre mucho dormir y demás. Y entonces me lo estuvo contando, digo, yo sabía que tenías tú cosas así. Esto es una pregunta curiosa. Este tipo de habilidades o de, como hablamos de desarrollos especiales, ¿se pueden adquirir genéticamente? ¿O es algo, todos nacemos con ello, se va traspasando de generación en generación? ¿O simplemente es algo que lo desarrolla uno como, por ejemplo, uno que tiene el don de, por ejemplo, de pintar muy bien, o de tocar música, o de tener una capacidad intelectual más fuerte que la otra? ¿Qué piensas sobre esto? Pienso varias cosas. Primero, que como tenemos la conciencia universal, como yo la llamo, algo así, ahí está como toda la enseñanza. Entonces, si la trabajásemos todas de golpe y porrazo, pues yo creo que estallaríamos, no tendríamos como posibilidad de tener toda esa enseñanza. Entonces, por eso yo creo que venimos con lo que necesitamos, ¿no? Porque no puede estar trabajando siempre todas las emociones habidas y por haber. Entonces, hay personas que pueden también expresar a través de la pintura, a través de la música y demás, sus emociones, o pueden ayudar a otros, o a través de interactuar con animales, o a través, claro, porque cada uno trae como ciertos sentidos más desarrollados hacia diferentes cosas, pero porque cada uno también lo elige antes de venir, aunque no te acuerdes. ¿Vale? Porque la cuestión es, aunque no te acuerdes, yo no tengo esa capacidad. Sí que es verdad que a lo mejor yo pintaba fatal, pero ahora pinto un poco mejor, vale. Pero sí soy capaz de bajar códigos de luz. ¿Qué es eso? Pues son símbolos y son como dibujos, diagramas. Es que esto te tendría que enseñar algo. Pero ¿se hacen completamente consciente o hay Sí, totalmente consciente. Vale. Yo todo lo que te hablo, bueno, algunas cosas sí bajo meditación. Ajá. Pero aquí no se usa nada, no se usa medicina, no se usa píldora, ni ayahuasca, ni nada, ni LSD. Aquí todos los que nosotros nos juntamos, nadie usa ni una sola medicina. Está muy bien que hagas esa aclaración, porque hay mucha gente que piensa, los que estáis metidos en ese mundo, que siempre estáis bajo el efecto de... Y nada de alcohol, y además, si tú quieres empezar, porque tú ya ves que dices, ay, es que yo veo por el rabillo del ojo. Sí, porque por los ojos, por la parte del rabillo del ojo, es por donde se ve la multidimensionalidad. Y cada vez más gente, pues dice que veo como figuras pasar. Claro, es que estás viendo el otro lado. Pero entonces eso, por ejemplo, esa capacidad sí la tenía yo, pero claro, y yo, por ejemplo, jugaba cuando tenía 16 y 17 años a dar esquinazos a esas personas negras, porque yo las veía completamente negras, que venían como si fueran guardaespaldas míos, y yo decía, ¿y esta gente por qué me tiene que perseguir a mí? Y yo intentaba darles esquinazos y nada, yo decía, pues en esta esquina voy a correr, le voy a dar media vuelta a la calle y los voy a dejar pinchados y así ya me dejan en paz. ¿Pero esas entidades que eran personas fallecidas? Sí, personas fallecidas que luego las ayudas a pasar al cielo, porque se quedan en entremundos. Es que para entender un poco el tal, o como yo lo entiendo, yo te lo puedo explicar como yo lo entiendo. Sí, entramos ya en materia en ese mundillo de... Es que tú cuando te mueres puedes ir o al bajo astral o a entremundo, o ya te vas a tu sitio. Y tu sitio, cuando yo te digo, pues aquí lo entendemos como el cielo. Y dentro del cielo... ¿El bajo astral sería el infierno? Sí. Lo que siempre nos han dicho la religión, ¿no? O en este caso es que el infierno como tal no existe, simplemente es como que te metes tú en tu propia parte oscura y cuesta salir de eso. Pero bueno,
¿Por qué tienes que pasar ahí un tiempo para ciertas personas? Pues ahí ya yo no me voy a meter, porque cada uno tiene una historia y tiene una serie de cosas, y eso es como ya cada uno tiene que ir viendo cada caso particular, ¿vale? Esto es como los partos. Todos son partos, pero no hay dos partos iguales. Esas almas que se quedan en ese bajo astral también se pueden aparecer en este... Sí, se aparecen, sí. Y esas, además, hay muchas que están muy confundidas, hay otras que tienen un nivel de negatividad muy, muy fuerte. Eso, mira, quien lo explica muy bien es Ramón Fenol. Tiene varios libros publicados y demás, y en el canal de YouTube y demás. Quien le guste la radiestesia espiritual, pues por ahí. Yo me hago muchas cosas igual que él, muy parecidas y tal. Y ahí lo explica bastante bien y bastante fácil. Bueno, y después entonces, en lo que es el bajo astral es por una parte, y dentro del bajo astral están como los que tienen más apego y han hecho como cosas más feas aquí, ¿no? Pues más violadores o más así que asesinos en serie y demás. Pues eso están más tiempo ahí, y esos son y además tienen como mucha fuerza, pero fuerza negativa, ¿vale? No entramos ni son buenos, ni son malos, ni por qué lo han hecho. Yo a mí lo que es la crítica y la cosa esa y la comparativa y el juicio, olvídate. Lo que tienes que aprender es a no tener juicio, que es lo que más cuesta. Aparte de también ir perdiendo tus miedos, porque si tienes miedo no avanzas. Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste una entidad del otro lado? ¿A qué edad fue cuál fue tu reacción cuando...? Pues con 15, 16 años, más bien 16 años eran. Sí, pues desde los 16 años que les dije yo, pues esto los voy a de esquinazo. ¿Pero así con esa naturalidad? Sí, iba yo sola, a ver, y es que yo decía... Es curioso porque mucha gente, a lo mejor una persona que no está preparada la primera vez le sorprende, ¿no? Ya, pero como yo ya lo llevaba de hace tiempo y yo sabía que yo no estaba sola, pero yo no sabía que ni eran del otro lado, ni yo no sabía de eso nada. Eso yo lo he entendido ahora, ya te digo, con 40 y mucho. Entonces no te puedo decir, yo eso te lo explico ahora con más facilidad. Pero antes no se los podía explicar a nadie y no se lo podía preguntar tampoco a nadie. Entonces yo pues me la jugaba sola y tal. Y entonces había unos días que lo veía y otros días a lo mejor pues que ni los veía o no les echaba cuenta. Que tampoco era así mañana, tarde y noche, ¿me entiendes? Y pues nada, y yo lo que hacía era jugar a eso. Luego, bueno, pues tú ibas a sitios y... ¿Conseguiste identificar esa primera visión, A los 16 años no, pero ahora de mayor sí. Sé perfectamente quiénes eran. Sí. Y están en su sitio. Y ahora ya, y además se ve porque... a ver, yo a través de la foto lo que me di cuenta es que yo podía conectar con ellos. Yo miraba una foto y tal. Porque es que yo decía, ¿por qué las fotos me llaman? ¿Por qué las fotos me hablan? Yo decía, ¿para qué me hablan? Entonces, pues yo decía, pues una foto me habla. Y entonces pues ibas a la foto. Y me llegaban a la cabeza los nombres de esas personas. Y yo decía, bueno, pues qué cosa más rara. Y el caso que, bueno, pues ya llegó el momento y ya se pasaron a la luz. Y precisamente con esas dos personas fue con las que yo aprendí y ya empecé. Y luego hay otra cosa que también es muy típico, no solo para mí, sino para mucha gente, que hay gente en las familias que están encargadas de que la gente no caiga en el olvido, sobre todo aquellas personas que se han muerto, yo les digo de aquella manera, pero normalmente se han suicidado o han tenido una muerte trágica, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, un poco como oscura, de esas que se las quieren tapar. Ahora todo se habla, ahora todo tal, pero antes era como de vergüenza. Suelen ser luego los casos más llamativos dentro del mundo paranormal, casos por ejemplo de fusilamiento, casos también de, ahorcamientos, crímenes pasionales, casos de suicidio también, y suelen ser luego los casos que se acaban saliendo a la luz, en los casos más así que más hablamos los divulgadores de lo paranormal, los que dedicamos a este tipo de periodismo. Bueno, pues yo en mi casa, a raíz de eso, puse cámaras, puse sensores de movimiento, una serie de artilugios, y como íbamos viendo también el cuarto milenio y nos íbamos metiendo en internet a ver más cosas, y como eso en mi casa gusta,
Entonces, pues una de las veces yo me cogí el COVID a principios del año 2021, en enero, y entonces, pues claro, hicieron tofu como el gato, a mí me dejaron allí sola y tal, y una de las noches, pues yo ya me levanto por la mañana y tal, y hablaba yo con mi marido y con mis hijos, y me digo, bueno, pues ¿qué tal la noche? Digo, ¿qué? ¿Cómo la habéis pasado? Ah, pues bien. Dice, pues muy acompañados, ¿no? Y digo, ¿cómo que acompañados? Digo, ¿que habéis estado acompañados allí? Y me dice, no, la que está acompañada es tú. Y digo, pues yo he dormido estupendamente, digo, porque estaba acompañada. Y digo, y tal, dice, sí, además tiene que ser militar, porque ha marcado las horas. En el pasillo tengo un sensor, tal. Ajá. Dice, ya ha marcado todas las horas. Digo, ay, no fastidies, digo, pues entonces ya sé quién es. Y nada, pues en esos días, unos días previos, mis tías hicieron un libro de un tío abuelo, hermano de mi abuelo, que desapareció con un avión, y entonces pues no se sabía qué había pasado con él. Nunca se encontró el avión, nunca se encontró nada. Pero mis tías, junto con mi abuela, ayudaron para que no se cayera su nombre en el olvido. Yo esto lo he entendido también ahora, porque yo no sabía por qué. Después ya mis tías, bueno, pues hicieron el libro, recogieron todo el material, la parte histórica, tal, no solo de este chico era una cosa así, sobre todo era por el padre de este chico que lo mataron, era Zaragoza, era, ¿cómo se llama? Gobernador de Zaragoza, no sé qué. Es que ahora ya no me acuerdo ni de la historia. Ya sabes qué pasa, como que se me olvida la cosa, porque si no es imposible retener Pero tanto, curioso, ¿no? que de todo eso se te aparece a ti. Sí, porque era lo que te iba a explicar. Sí. Mi madre sigue recordando a este muchacho para que no caiga en el olvido. Y entonces ya mi madre, como que yo tomo el relevo. No me preguntes por qué. Esto es como que algo que está pactado. Ajá. Y entonces, pues yo, pues por lo que sea, mi tía me dio el libro, yo lo tenía en mi casa, pero es que yo ese libro no lo había, sí lo había hojeado, lo habíamos hablado, pero yo no me lo había leído. Pues yo me lo estudié, busqué información en internet, y yo decía, hay que ver que estoy tonta con el libro este, hay que ver que estoy. Y entonces, y yo decía, y ya cuando veía la foto y digo, chiquillo, digo, no serás tú, ¿no? Sí, ya empezó, me hablaba por telepatía y tal, me contó qué pasó, más o menos, y le dije, digo, bueno, tú no te preocupes, digo que aquí lo vamos a solucionar rápidamente. Pero venía acompañado, porque venía con un niño, y yo le llamaba Espiri González, y yo estaba sola en mi casa, y entonces yo llamé a una amiga, digo, oye, mira lo que me pasa, tal, además no puedo salir, nadie puede venir, no, tal y cual. Y me decía mi amiga, dice, Rosa, que yo solo veo un espermatozoide con cara de hombre. Digo, pues fíjate, digo, eso no lo veo yo, digo, he visto el niño que tiene como 7, 8 años, con la melenita, no sé cuánto y tal, y digo, y además es un rayo, digo, se mueve rapidísimo, digo, pero bueno, pues yo sentada allí en el sillón, como estaba recuperándome, y miraba y tal, y de repente se hacía una luz, y hacía así, ¡fiu! Y yo, hija, qué entretenida estoy, a plena luz del día, no estamos hablando ni por la noche, ni nada. Y ya con eso de que yo pues me tengo que ir a trabajar, y era como la primera o la segunda noche, porque a mí me tocó el turno de noche, nada más terminar en febrero. Esto era como mediados de febrero. Y entonces le digo, bueno, pues ya, bueno, el otro tío abuelo pues ya se pasó a la luz y tal, y yo cuando se pasaba la luz, él miraba para atrás, y venga, mira para atrás. Y yo decía, este hombre, ¿para qué mirara para atrás? Y yo le decía, pero vete, no te preocupes, porque vienen a por ti, ¿no? Pues puede venir tu madre, puede venir tal, o pueden venir tus ángeles. Entonces yo vi a media familia mía, pero... Y le digo, venga, corre, tú vete. Yo lo veo así como de lejos. No siempre, porque hay veces que no... Pues ves la luz, aquello, todo muy bonito, y no te dejan ni siquiera ir para allá. Tienes como así una especie de barrera. No es física, pero tú sabes que no puedes ir para allá porque no es tu tiempo. Y aunque quieras ir, no se te ocurre tampoco ir. No sé si me explico. Entonces es como lo que se ha descrito en muchas culturas, como se ha descrito en esos relatos de FM. ¿Es ese túnel con la luz? ¿Es así esa descripción? Vamos, está claro que no lo vamos a descubrir hasta que nos llegue ese momento, pero sería algo así. Parecido, porque ellos ven eso. Ellos están como en esa especie de túnel o un cuarto oscuro o tal, y entonces
se les empieza a ver la luz. Entonces, ¿qué es lo que a través mío, es lo que yo he entendido? Yo soy como un faro. A mí la primera vez que me abrieron los registros acásicos me decían que yo tenía mi chakra superior aquí como una especie de bombilla grande, ¿sabes? Como una luz muy grande, que eso es lo que ellos ven. Yo soy un faro. Hay personas faros. Hemos pasado de la cafetería a una zona donde yo en las rutas de Badajoz Misterioso hago la parada para hablar del caso ufológico o el caso conocido del humanoide de Talavera. No vamos a hablar de eso porque no es el tema que aquí trata Rosa, pero sí es verdad que hemos cambiado esa ubicación. Y yo, fíjate, te quería preguntar a bocajarro, porque como tu trabajo tiene que ver con hospitales, en este caso mundo sanitario, ¿qué cosas se ven en los hospitales? Aparte de lo que se ve físicamente. En etérico, pues se ve que la primera noche que yo hice precisamente en urgencias del Perpetuo, que es donde estoy ahora, se presentaron unos cuantos niños, no te podré decir cuántos, armando un escándalo. Claro, los demás no lo oyen, porque había muy poca gente esa noche en urgencias, cosa que doy gracias porque era la primera noche. Niños en la parte del Perpetuo. Sí, venían jugando a la pelota, como al fútbol y tal. Y ahí fue la primera vez que vi yo a Sor Rosario, La famosa. o Sor María Gracia, porque a mí me llegaron los dos. Claro, hay que matizar una cosa, que cuando hicimos esa parada del hospital, yo ahí es donde ya te conocí, que hablabas y ya pusiste nombre y apellidos a esa monja, porque siempre se ha dicho que en ese Hospital Perpetuo Socorro Badajoz hay varias entidades que se aparecen. Una de ellas es la famosa monja. Y fuiste tú en esa parada en la que pusiste nombre y apellido. Yo me la apunté, enseguida, esta historia hay que contarla de alguna manera. ¿Quién fue esta mujer? Pero curioso, estabas hablando primero, se te aparecen niños. ¿Y esos niños qué les había pasado realmente? Yo lo único es que lo único que quería, porque alteraban las cámaras donde están para ver los pacientes, porque las que están en camas, hay unas cámaras que se enfocan a varias camas. Ajá. Porque todo desde el control no se puede ver. Entonces las primeras sí se ven, pero las otras no, y entonces hay una cámara que lo ven. Y entonces de repente pues yo veo ahí que vienen 7 o 8 niños, con un escándalo, y yo decía, ¿pero qué pasa? Y claro, me di cuenta que es que nada más que los escucho yo y los veo yo. Y venía con la monja, que los estaba como cuidando, y entonces y le dije, venga, no arméis escándalo, jugad lo que queráis, pero acordaros que aquí hay gente que está malita, porque había 3 o 4, no me los despertéis, por favor, porque la gente que sí, que está malita, tiene más capacidad de escuchar cosas que no escuchamos a diario, y entonces pues como que hicieron menos bulla, y yo simplemente les iba diciendo telepáticamente, no pegáis voces, venga, no hagáis tanto ruido, vosotros tranquilos y jugar pero sin eso, y por favor no me saltéis ni una cámara más, porque jugaban con las cámaras, como van pasando las energías, pues se encendían, se apagaban o se encendían los sensores, claro, de que había alguien caminando y no había nadie. Eso es cierto. Bueno, yo te puedo decir también cosas que dicen de asistentes que vienen a la ruta. Vino un bombero que decía que rara es la ocasión en que no le llega el aviso de la alarma de incendios al parque de bomberos. Cuando se ponen en contacto con el hospital para ver si tienen que intervenir o lo que sea, resulta que desde el hospital le confirman que no, que allí nadie ha activado la alarma de incendios, pero dice, ¿cómo puede ser que el aviso llegue? ¿Hay allí alguna que otra entidad burlona allí que encienda allí los aparatos? Sí, eso seguro. Quien sea, no sé, porque allí hay mucho, situs ahí a diario. Entonces, quién es o quién no es, eso ya no lo sé, habría que preguntar y habría que investigarlo. Pero yo te digo que anoche yo estuve de noche y por la mañana temprano, como a las 7, empezó a pitar el respirador de la sala de parada. Nadie había pasado, allí no había nadie y yo me crucé con una energía y le digo a la enfermera, esto es alguien que estaba jugando con esto.
Digo, vamos a apagarlo, vamos, incluso estaba hasta desenchufado, digo, a ver si es que no tiene batería, no, sí tiene batería. Y digo, pues qué raro. El caso que lo tuvimos que desenchufar, lo apagamos, estaba enchufado y tal, y lo dejamos, digo, mira, vámonos, y a este que se vaya para otro lado. Porque no había ningún, o sea, nadie, no había ninguna persona física que lo hubiera podido tal, no había motivo por enchufarlo, no había nada, eso saltó solo. Pero bueno, esas cosas de vez en cuando pasan. Vale. Ya tanto como la alarma de incendio, a mí no he estado cuando la alarma de incendio, la verdad. Vale, ahora tenemos niños cerca, pero bueno, normal, estamos en un parque también y que no se piense la gente que es que los niños de lo que estaba hablando se han manifestado. No, para nada. Me has dicho, la primera vez que ves a Rosario, a Sor María Gracia, sí, aparece con esos niños. Sí. ¿Qué aspecto tiene esa monja de la que todo el mundo habla y cree que se ha visto ahí? Que se ha aparecido ahí en el hospital. Aspecto ninguno en particular. Yo es que la cuestión es, si ellos quieren que yo los vea, ellos se van a presentar pues como mejor apariencia tenían cuando estaban vivos. Y en este caso yo tenía su hábito, era oscuro y ya está. Yo no soy de las que más pregunto, ni cotilleo, ni nada. Yo veo, ¿estáis bien? ¿No necesitáis nada? Pues yo me preocupaba de los enfermos que estaba cuidando. Ajá. Para que no hicieran escándalo y no tal, por si acaso se despertaban sobresaltados, ¿no? Supongamos. Y luego esa noche vino a verme en Viaje Astral otra amiga que trabaja en el otro hospital. Y le dije, oye, ¿tú has venido a verme y tal? Dice, sí, dice, y me lo he pasado bomba. Y digo, ay, no me digas, digo, ¿qué has visto? Dice, pues yo te veía a ti allí en el control hablando con los niños y tal, diciéndoles que no armaran escándalo, que había gente malita, que no sé cuánto, todo lo que yo les decía a los niños. Y digo, pero tú no dijiste nada. Digo, yo vi a una persona ahí en el pasillo y tal. Dice, sí, yo me quedé en el pasillo. Digo, sí, a la altura del aislamiento. Dice, sí. Digo, eras tú. Digo, pues yo pendiente de los niños no sabía quién era, ¿no? Ajá. Y aparte estaba la monja que venía detrás de hecho. Y nada, y los niños se los llevaron para otro sitio. Y la monja también se fue. El hecho es, bueno, esto ya se terminó, es que mi amiga viene muchas veces a verme cuando yo hago noche. Pero no hace nada, ¿me entiendes? Y esta está viva y está goleando y está estupendamente. Y la monja, pues desde entonces yo me contacto con ella. Ya antes yo había estado cuidando a una amiga que se operó de la garganta y entonces la cuestión era que, pues por lo menos, antes, como te estoy hablando, a lo mejor hace 4 o 5 años, y le dijimos, oye, que fíjate lo de la monja, no sé cuánto, no sé qué, y era en la planta 3, que es por donde ella más transitaba. Sí, tercera o cuarta planta donde más dice que se ha visto a la dichosa monja. Sí. Vale, ahí está quirófano, ¿vale? ¿Qué quirófano más hay en la cuarta y en la tercera está otorrino y oftalmología. ¿Y por qué en esa zona precisamente es donde más...? Eso ya no lo sé, yo nunca he investigado eso. Bueno, aparte de la monja, que han visto otra visión que dicen... Bueno, ahí es conclusión incluso de lo que decía la compañera Israel Espino, que hay otra entidad allí. Aparte de la monja, había una entidad de negro que no era la misma que la monja y que siempre se apareció también, según lo que se ha reportado en los testimonios, que siempre veían la imagen de una dama enlutada o de una sombra enlutada apareciendo en pasillos, desapareciendo en pasillos sin salida. Que no sabemos si era el mismo comportamiento de Rosario o... Yo no lo sé, esta era la monja, Sor Rosario o Sor María Gracia, me ha dicho que eran las dos, como ellos se cambiaban los nombres. Uh-huh. y ya está. Y yo sé de ella, yo sé que ella fue la que nosotros llevamos a la luz y tal. Y yo desde entonces ya me quedé con el chunchún, desde con mi amiga, pero yo ya no volvía al Perpetuo porque yo me fui a trabajar a la residencia y me fui a trabajar, al principio era al Infanta. Y nada que ver, en el Infanta yo allí no vi ni monja ni nada. Y cuando yo vuelvo en marzo a la quinta, que estuve 15 días, ahí como que dije, uy, aquí tiene que estar por aquí porque yo presiento, pero yo ahí tampoco la vi, la verdad, sinceramente. Yo la vi cuando los niños, la primera vez, la primera noche. ¿Hablamos de qué año era entonces? ¿Ahora? Pues yo he empezado a finales de mayo, esto es en junio. Claro, porque la visión, por lo menos cultural, bueno, de manera cultural se viene diciendo aquí en Badajoz, de la famosa leyenda de la monja, se viene hablando de hace un montón de tiempo. Sí. Por lo menos... Ella ha estado años, lo que yo no le he preguntado es desde cuándo. Y es que ella, a lo que me dio a mi entender, es que ella tenía un servicio y tal, que ella cuando trascendió, cuando ya pues, murió, ¿no?
ella no quiso dejarlo. Ya la dejaron, ella estaba entre mundos, ella no estaba ni en el bajo astral ni nada, y ella se quedó porque quiso, nadie la obligó ni nada. Vale. Ella quería seguir con su servicio, y si te lo permiten tú puedes estar. Ella no molestaba a nadie, ella no quería asustar a nadie, y ella simplemente ayudaba a todo el que se dejaba ayudar. O sea, Rosario, Sor María Grecia ya no está allí, ya no se ya aparece no. como... No, ella en concreto ya no. Bueno, esta es una cosa que yo creo que te va a ayudar a ti para investigar, para ti por tu cuenta, porque es lo que han hablado muchos testimonios. La parte del materno parece ser que hay una monja de hábito blanco. El perpetuo estaríamos hablando de Rosario Sor María Gracia, que según comentas tú, ya no está. Y luego hay como otro tipo de entidades oscuras que sí se han aparecido, si hacemos caso a lo que nos cuentan los testimonios. Testigos, no solo de la tercera o cuarta planta, sino también de la segunda y en los sótanos. Sí, pero es que tú date cuenta que allí en ese hospital hay por todo sitio. En todo sitio hay entidades. Ahora, que se dejan sentir o no se dejan sentir es otra historia. Y hay de los que tú mueres y te dices, yo es que quiero ir al cielo. Pues a lo mejor cuando mueres, como ya te viene tu conciencia, ya te viene tu lucidez y ya sabes como que el velo se te quita, entonces dices, pues yo a lo mejor no me quiero ir, quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque quiero consolar a mi hija que se ha quedado fatal, porque mi hija tal, o a mi nieta, porque yo he criado a mi nieta y mi nieta no está pasando mal, y se quedan una temporada con esa X, Y o Z. O tienes un apego muy grande, y el apego puede ser a tu casa, puede ser a tu coche, puede ser a tu moto, puede ser a lo que sea. Hubo un familiar también, por la parte de mi marido, que se quedó apegado a su moto. Entonces, de esto que te dice, pues se ha muerto el fulanito, digo, sí, y el fulanito no se te va de la cabeza. Y yo se lo decía a mi marido, oye, pues algo pasa con tu primo, y bueno, pues ya está, bueno, pues estas son cosas mías, yo tal cual. Algo pasa con el primo. Pues a los 8 meses se presenta el primo, y de esto que estás tan tranquila, tal y cual, y le digo, fulanito, ¿tú qué haces ahí? Claro, pero yo consciente, lo que pasa es que tienes esa capacidad porque él necesita esa ayuda. Claro. Y por lo que sea, lo que yo te estaba contando antes, es que yo para ellos soy un faro. Yo eso no lo veo, lo tengo que ver, eso sí, en meditación sí lo veo. Pero fuera al día a día no veo ese faro. Yo ahora mismo no me veo ningún faro, pero los desencarnados sí. Y esa luz, por lo que sea, faros hay muchos, no soy la única, menos mal. Faros hay muchos. Entonces, esa luz es como si fuera lo de los mosquitos con el calorcito, las abejas y tal, atrae. Y atrae porque además nuestra misión, cuando tú entras en servicio, es ayudarlos a cruzar. O ayudarlos en lo que necesiten, vale. Y tal. Entonces, pues claro, vienen a buscarte. Lo curioso de esa capacidad, Rosa, es que los que no tenemos esa capacidad, o la gente que no se cree mucho este mundillo, porque luego ya sabes que hay gente un poco para todo. Sí, claro. Piensan que sois como el niño del sexto sentido, que veis muertitos, como decía Paloma Navarrete, lo llamaba muertitos, lo veis por todos lados. ¿Eso es así? ¿Lo veis Hay siempre? Gente que sí. No. Yo hago mi vida normal y corriente. ¿Vale? Eso es importante decirlo, sí. Porque se piensan que sois como el niño del sexto sentido, que en cualquier momento que vais a algún sitio estáis viendo cosas raras. Sí, hay gente que sí, que hay gente que lo tiene mucho más sensible, ¿vale? Y hay gente que sí, pero yo hago mi vida normal y corriente, y además tienes que hacer, como dice Aldo, Kit Kat. O sea, tú tienes que tal, y yo cuando estoy haciendo mis cosas, pero sí que es verdad que y tú también tienes que cultivarte a ti mismo, tú tienes que subir tu frecuencia, tú tienes que subir tu vibración. Entonces, conforme tú subes vibración o tus niveles de espiritualidad, niveles de conciencia, niveles de inversión, bajar tu nivel de ego y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no vas a sentir a esas almas que están en pena. Por ejemplo, las del bajo astral. Esas son muy difíciles. Tú tienes que ir a buscarlas si sabes que están, o si sabes que se están manifestando en una casa o en un lugar. Si puedes ir a por ellas, o puedes ir a contactarlas, a ver si quieren, si no, si les puedes ayudar, si no les puedes ayudar. Bueno, hay toda una técnica, y cada maestrillo tiene su librillo, porque cada persona es como es. Entonces, a través de tus guías, lo que estábamos diciendo, de tus ángeles o de tus hermanos o de tu hermandad, depende, yo voy cambiando, pero con mis guías
¿Podemos ayudarle? Sí, pues para adelante. ¿Podemos ayudarle? No, ahí no te metas. Vale. Cierro, cerrojo y me voy, porque ya sé las consecuencias. Como yo me meta en un sitio donde no eso, las consecuencias no son bonitas. Porque yo soy sanadora con mi cuerpo. Ajá. Hay otras que son sanadoras con la palabra. Hay otros que son... Y entonces yo todo eso lo chupo. Entonces, claro, chupar la negatividad y tal, pues un poquito no pasa nada. Pero hay veces que te han venido de golpe. Y si te pones mala. Bueno, Entonces, eso hay gente inconscientemente que lo ha sentido así y lo ha pasado mal cuando entran en un lugar y de repente han sentido ese cansancio extremo, han notado ese bajón. Gastroenteritis, fiebre, infecciones de orina, tal. Porque yo cuando estaba aprendiendo, cuando tenía eso, yo con mi guía me decía, y con María Magdalena me ayudó también mucho al principio, decía, dice, ya tienes 3 síntomas, ¿no? Si tienes la cabeza, si tienes el estómago y luego ya, o la sensación de infección de orina y luego ya es el estómago. Hay veces que va al revés, primero el estómago y tal. Y entonces dice, cuando tienes la cabeza ya rápidamente, que no puedes, sabes por dónde buscar ayuda y a quién, porque ya se sabía. ¿Que puedes? Venga, ¿hasta dónde? Llegas y tal, y si no, buscas ayuda. Y ahí ya fui yo dando pasos, fui dando pasos. Y entonces yo ya no me dejo. Yo ya, en cuanto que llegue y tal, digo, aquí esto, venga, siéntate, yo busco mi momento, me siento, busco mi péndulo, busco mi cosa, o sin péndulo. Es que no hace, esto es como Paloma Navarrete. Si tienes el péndulo y tal, te sirve para centrarte, ¿me entiendes? Para concentrarte. Pero realmente tú con la respiración y con tu concentración y tus manos no necesitas más. Lo curioso, yo tengo los chakras abiertos de las manos para sanación. Estamos recordando a Paloma Navarrete, que ya hace tristemente un año que nos dejó. Yo le hice una entrevista en el 2015 y hubo una pregunta que le hice, te la voy a formular a ti también ahora. ¿Esas entidades pueden hacernos daño? Sí. Fíjate, Paloma decía que no. No y sí. Verás, toda la razón a Paloma. Pero cuando tú no sabes bien o te cogen como me cogían a mí, sin saber cómo protegerte ni defenderte, sí te pueden hacer daño, porque yo he tenido gastroenteritis hasta que he conseguido eliminar esa negatividad que les he chupado. A mí me han atacado y yo no sabía, y yo decía, oye, yo te ayudo, pero a mí no me ataques. ¿Pero ataques físicos te refieres? O sea, ella tú no la ves, ¿no? Pero a lo mejor está dormida, está tal, y quererme atacar, sí. No te pueden hacer nada, porque físicamente no te pueden hacer nada, pero te molestan y te pegan el susto oye, y algunos que tienen mucha fuerza, sobre todo cuanto tienen más fuerza, conforme menos tiempo lleven desencarnados o muertos, tienen más fuerza. A mí me han dejado la puerta de mi casa abierta, tienen la fuerza suficiente como para abrirte la puerta. Entonces yo cuando me tengo que quedar sola, pues tengo que echar la llave porque sé que me pueden abrir la puerta. Aunque yo tengo un aviso, ¿no? No tienen por qué ser, como hablamos dentro del idioma que estamos hablando, que sean muy del bajo astral o muy negativas. No, Pueden ser incluso... No, porque hay, por ejemplo, gente que se muere y que tenía vicio de tabaco, de que le gustaba la cerveza y al final no las han podido tomar porque tenían tropecientas cosas. Entonces lo primero que hacen al desencarnarse es pues, buscar a alguien que o fume, o que beba, o que tome droga, o depende, ¿no? Entonces mi marido, por ejemplo, fuma su cigarrillo y esta persona fuma cigarrillo, pero no podía porque tenía EPOC. Entonces lo primero que hice fue buscar y tal. Mi marido se fue porque tenía que ir a cuidar a mi hijo el pequeño y yo me quedo ese fin de semana sola. Y entonces se presenta y es la primera vez que yo lo veo reflejado, yo no lo veo como tal, sino lo tengo que ver reflejado en algo. Y estaba allí y entonces hago así con el móvil, pues yo no sé por qué, y de repente lo veo y digo, fulanito, ¿qué haces ahí? Y entonces te hablan por telepatía y digo, pues mira, digo, yo tabaco no te voy a dar, digo, porque yo no estoy de acuerdo con el tabaco, y digo, y tú ahora ya, pues muerto, ¿para qué quieres el tabaco? Digo, yo no te voy a dar, digo, y Carlos no está, digo, así que, digo, yo si quieres te enciendo un incienso y te fumas ese humo, vamos, te fumas hasta que te lo fumes. Y resulta que nada, lo que quería era el humo del tabaco. Digo, pues yo lamentablemente no voy a salir, menos con el frío que hace, afuera a encender un cigarro. Digo, porque yo no estoy de acuerdo, porque tabaco había. Y entonces pues ya se dio cuenta de que conmigo no tal. Y se fue. Pero a ese lo ha visto la mujer, lo ha sentido desde el principio.
la hija, el hijo, y eso hemos tenido unas historias muy simpáticas, pero ese no era malo, ese sí hacía ruido, hacía tal, pero no era malo, hasta que consiguió decirle a sus hijos lo que necesitaban. Una vez que se tal, ya una vez que él pudo darle el mensaje y decir una serie de cosas, que no las puedo decir aquí porque entre otras cosas no tengo permiso, entonces, y ya desde entonces... Ya no se aparece, o sea... no, ya no hace ruido, ya nada. O sea, No. Estas entidades normalmente lo que buscan es llaman la atención para que de alguna forma se les ayude y una vez que ya han recibido esa ayuda, ya no se aparecen más, ¿no? Es lo que... No suelen, o si suelen son como más sigilosos. Ya no molestan, ya pueden estar ahí o Vale. incluso cruzar a la luz, porque sé que se pueden cruzar a la luz. Entonces, pero ya no. Este realmente no molestaba, es simplemente que lo que quería era fumar porque no lo habían dejado fumar. Y ya al final dijimos, pero tú sabes que está muerto, ¿no? Porque hay algunos que no entienden que están muertos. Y hay otros que dicen, sí lo sé, pero yo quiero hacer lo que a mí me gustaba hacer cuando yo estaba vivo. Claro. Hasta que entienden que es que ya no. Entonces, como se van como recogiendo los cuerpos, ¿no? Pues eso como 3-4 días es lo más difícil para ellos. Pero es cuando ellos están como cuando eran encarnados. Y es cuando pueden dejarte abrir las puertas, te pueden manipular cosas, es cuando pueden incluso hacer como que mover muebles, hacer por la vida que siempre estaban haciendo. Sí. Solo que Los claro, hábitos. pues ya no la pueden hacer igual. Fíjate que ahora me encantaría que estuviera aquí una Sor María Gracia porque se nos han juntado aquí cerca un grupo de muchachos, de niños que Ya se los lleva. ya se los lleva. Madre mía. Nuestra María Gracia está aquí con nosotros, ¿vale? Desde un principio. Lleva, ¿Sí? Sí, porque yo le he pedido a ella ayuda. Yo quería transmitir el mensaje que ella Ajá. le dejó a mi amiga y que a mí me llegó, pero me lo corroboró mi amiga. Y a mí me dice, cuando tú tengas alguna duda, siempre ve al corazón. Y le dijo, con toda la razón, que era lo que yo intentaba siempre hacer. No es fácil, ¿eh? Y eso es como tú siempre, la primera impresión que tengas es la que vale. Como con la intuición dice, esto es lo primero que vale. ¿Vale? Eso es lo que tú tienes que seguir. ¿Por qué? Porque tu corazón es un templo inviolable. ¿Vale? Entonces el chakra del corazón es inviolable. Ahí ya puede haber entidad negra, amarilla, roja o azul. Ahí no puede entrar nadie, y menos si tú no le das permiso. Entonces ahí eso está puro. No está nunca contaminado, por muy malo que hayas hecho, por muy tal o muy cual. ¿Vale? Ese es el mensaje que... Ese es el mensaje que me dejó ella antes de irse. Aparte del pedazo de abrazo que me dio técnicamente, eso fue, además me dio una recarga de buena todo. Y te voy a decir una cosa, Rosa. De vez en cuando me la da, ¿eh? Te voy a decir una cosa, esto es como casi una exclusiva porque de la historia del Perpetuo, de la historia de la monja y de la historia de las apariciones se viene hablando de hace mucho tiempo, pues yo recuerdo que empecé a hacer el programa de Misterio, yo lo empecé en 2013 y ya se hablaba porque me parece que fue en ese año cuando Iker Jiménez hizo una exclusiva dedicada al Perpetuo y siempre se hablaba de la dichosa monja, pero no ha sido contigo hasta que te conocí en la ruta, cuando yo por lo menos no le ponía nombre y apellido y ahora me cuentas esto. Entonces ahora mismo es como una exclusiva a todo el mundo que reporta el caso del Perpetuo en Badajoz, que ya por lo menos esta mujer ya no se aparece. No, y de hecho, no, y además cuando dicen, ay, a ver si se me aparece la monja, porque a veces que a mí me lo han dicho, digo, ¿qué monja? Se sigue diciendo. Digo, sí, pero es que es lógico. Se ha quedado ya como... Claro, y entonces, pues a mí lo que quiero es expresarles que de verdad que no hay miedo ninguno, y que no tenemos que tener miedo, que el miedo hay que vencerlo, sí, es verdad, pero que ellos vienen, los que se quedan como la monja, es solo para ayudar. No vienen ni para meter ni nada, porque igual que la monja se ha quedado ahí en su sitio donde ella tenía su servicio, hay otros familiares que se quedan en sus casas. Entonces, hay familiares que se quedan en sus casas y no es para fastidiar, sino es para acompañar, para consolar, hay otros que no, que se quedan para fastidiar. Esa es la cosa como son. Porque a mí me dijo Paquita, otra compañera, me dice, Rosa, que el mal existe. Y yo, ay Paquita, dale no sé cuánto, no sé qué, pues habrá que hacer. Dice, que no, coño, que no te enteras, que el mal existe. Pues le tengo que dar la razón a Paquita.
cuando si Paquita escucha este podcast en algún momento, Paquita, te doy la razón, que el mal existe, aunque a mí no me guste, pero existe. Vale. Sí. Bueno, mira, como llevamos una horita ya de grabación, estamos ya en la recta final, pero hay una pregunta que siempre se lanza para la persona, porque claro, tú me lo cuentas con una naturalidad, siempre con una sonrisa, es como, bueno, estas cosas no todo el mundo lo entienden a lo mejor de la manera que tú lo cuentas, y bueno, lo importante es transmitir el mensaje. Me ha encantado el mensaje que te dejó, en este caso, Rosario, Sor María Gracia, pero la pregunta también que te quería lanzar es, ¿has sentido miedo alguna vez con esto que sí. tú... O sea, Sí. ¿es algo natural o es un proceso que hay que pasar porque sí? Quizás las dos cosas. Primero porque como yo pensaba que no existía una vez que te mueres, pues ya no te iba... Bueno, pues teme a los vivos pero no a los muertos. Bueno, pues sí he pasado a veces miedo, pero luego cuando tomas y dices, oye, aquí las normas las pongo yo. Porque claro, yo era demasiado buena. A mí me decían, es que tú eres muy buena, es que tú tienes que tener, y dice, y sobre todo tienes que dormir por la noche. Yo al principio yo decía, es que yo toda la vida he tenido un problema con los ruidos, pero desde bien pequeña. Es que yo, para mí el gran suplicio era irme a dormir a otro sitio, los ruidos, es que no dormía. ¿Los ruidos de qué? ¿De la estancia? De todo, de todo, claro, pero yo no entendía el porqué. Y todavía me sigue pasando porque, claro, yo decía, a ver, pero ahora lo hago al revés. Primero voy al sitio ese, si me tengo que ir a algún sitio, limpio, hago las cosas que yo ya sé y luego, o sobre la marcha, sé organizarme. Pero antes no, y yo decía, pues yo no entiendo esta cosa. Y la gente dice, ¿pero qué ruidos escuchas? Que sí que se escucha este ruido, que se... Doña Ruido. Me decía mi madre, dice que era Doña Ruido. Digo, pues sí, eso de cambiar de habitación, eso... Yo no, es que todas las camas suenan distintas. Bueno, y todo tenía que ver con este proceso, sí. pero no se entiende. Entonces, pues, y ya, pues eso, aprendes a limpiarte, aprendes a tal. Y sí he tenido ataques, y ataques energéticos sí tengo muchos. Sí. Algunos los pillo y otros le pido, porque hay veces que las cosas tuyas no las ves. Yo veo las de los demás y veo muchas cosas que pueda decirte o no, es otra historia. Pero las de uno mismo cuesta mucho verlas. Hay algunas que sí, que son evidentes, pero hay otras como que a lo mejor te creas alguna resistencia o a lo mejor... Y entonces sí, pero yo me apoyo en mis compañeras y en mis guías y les digo, venga, a ver, yo quiero limpiar esto, ¿qué tengo que hacer? Tú dime a ver tal. Entonces yo he tenido épocas de hacer muchos decretos, yo he tenido épocas a lo mejor de hacer ciertas oraciones y he tenido épocas de hacer mantras y vas así acomodándote. Y ya cuando vas conociendo las energías, pues esto es como las personas. Hoy te conozco a ti, pues yo te veo por la calle y te reconozco, ¿no? Uh-huh. Pues a la energía es lo mismo. Digo, ya estás aquí, fulanito. Entonces, pues, por eso te digo. Lo curioso es, ¿solo existe ese otro plano o hay otros planos o subplanos dentro de ese otro lado? Hay planos y subplanos, porque es como si dijéramos, el bajo astral es de baja frecuencia, luego empezamos entre mundos, ya empiezas a crecer y dentro de ellos hay planos también. Y después ya mira, yo siempre me acordaré, desde que era bien jovencita, que decía Jesús, es que en la casa de mis padres hay muchas moradas. Pues a eso se refería, yo lo he entendido ahora, porque yo le decía, a ver, Jesucristo se llama Sananda realmente, entonces, a ver, si yo lo he podido ver, esto es desde joven, desde pues, tendría 14 o 15 años, es que a partir de los 14 es cuando yo más bien he entrado en todo esto, y yo le decía, si yo veo las cúpulas, ¿no? Y según vayas viendo, porque yo es como si viera la tierra, ¿no? Pero son como pequeños domos unos encima de otros y van subiendo y tienen incluso colores. Yo eso no sabía interpretarlo, no sabía nada, pero tú según ibas subiendo ibas flotando más y según ibas subiendo ibas sintiendo como diferente, más ligera y mejor. Qué curioso, ese efecto es el mismo que cuenta José Manuel Trejo, que también tuvo. Pero yo lo tuve desde muy joven, A raíz de lo que vio en la base de Talavera, que así me lo contó. Salió su cuerpo saliendo de la tierra, alejado, hasta que dio con una serie de personajes que muchos de ellos ha ido conociendo a lo largo de su vida. Esta es la experiencia personal que cuenta este hombre, que él siempre lo ha dicho que fue una ECM.
Sí, bueno, es una experiencia cercana a la muerte. Yo no he tenido esa experiencia cercana a la muerte. Yo es que en agosto del 1984 algo pasó. Yo querría hacer una regresión a ese momento, pero es que no me podía juntar con mi amiga, que es la que me iba a ayudar a hacerlo. Ajá. Y entonces algo pasó en mi cabeza y la cabeza como que se abrió, ¿sabes? Y entonces pues ya es como diciendo, ¿qué es lo que quieres hacer en tu vida? ¿No? Y entonces ya como que te pones firme, dejas de ser una niña y ya empieza y tal. Y ahí pues ya cuando pues ves a las cosas esas negras que te perseguían y no sé cuánto, ahí ya es cuando empieza a tal, me resulta muy llamativo lo de las manos y tal. Ahí es cuando ya, sí, de pequeña, sí, con 7 años muere mi abuelo y yo hablaba con mi abuelo. Pues yo no podía decir nada. Y a mí lo único que me mejoró es que no me dejaron ir cuando lo enterraron, a su entierro. Eso sí que, yo era pequeña, con 7 años, pues a mí me jorobó, pero bien jorobado, pues solo dejaron a mí y a mi hermano. Yo decía, porque a él sí y a mí no. Porque es el niño no sé cuánto y es el mayor. Pues fue un entierro pues muy con mucha gente y tal, entonces pues, sí, porque tiene muy conocido y tal, y entonces pues a lo mejor ellos pensaban pues que con los niños pues era más difícil tal. Bueno, el caso es que solo se llevaron a mi hermano. Pues yo hablaba con mi abuelo y con mi abuelo sigo hablando, ahora ya menos, conforme iba creciendo y tal. Pero por ejemplo con mi abuela también he tenido experiencia y yo cuando necesito hablar con mi abuela la hablo. Y cuando eso una de las veces me dice, ya me estoy dando cuenta que ya sabéis cómo contactar con el otro lado. Dice, bueno, pues entonces yo no te vengo a enseñar nada. Pues adiós. Y con esa facilidad, ¿no? Sí, ella lo que pasa es que se presenta de una manera, entonces yo ya sé y tal. Y cada vez que se presenta, pues es porque no estoy atenta a algo y entonces ella hace como interlocutora. Uh-huh. Y la última vez pues fue un problema que tenía mi hijo no, con lo del COVID no pudo contarlo y entonces lo solucionamos gracias a mi abuela. Y entonces ya mi hijo dice, es que tengo este problema y tal. Bueno, pues vamos a solucionarlo, pues eso se soluciona, pues no te preocupes, pues tal y cual. Y entonces pues chiquillo estaba, no, es que vosotros, es que no sé cuánto, con esto del COVID, digo, tú no te preocupes, que aquí hay tiempo para todo. Bueno, te confieso, la ruta de Badajoz Misterioso no solamente ha estado tu caso, sino que han venido otras personas con esa capacidad sensitiva. Algunas lo tienen muy desarrollado y ya te contaré que, a ver, ¿qué opinas también de que personas como tú tengan esa capacidad y, por ejemplo, se hayan metido mucho en el mundo de las redes sociales hasta el punto de que se anuncian, que ayudan, algunas cobran, otras no cobran, eso ya, bueno, ya no sé. Eso cobrar se debe de cobrar. Si tú te dedicas a esto es como eso. ¿Por qué? Que yo no cobre no quiere decir yo mientras que esté trabajando y esté eso, yo ayudo, porque además ayudo en mi tiempo libre. Porque además tú también ayudas a otras personas, también haces una labor, lo haces dentro de tu tiempo, de tu vida también. Sí, pero y aparte también a mis amigas. Lo que pasa es que aquí viene el problema, que como ha habido ciertos personajes que han hecho muchos daño, recuerdo el caso de Anne Germain, que fue muy escandaloso. Pero es que siempre lo va a ver, porque siempre hay oportunistas ahí. Claro, ese es el tema. Pero eso no engloba a todo. No, y cada vez va a haber hay más gente más sensible y tal. Y todos los niños estos que están naciendo, son niños cristales, incluso todos los índigos que somos como desde yo para adelante, más o menos, tal. Todos vienen con más capacidades y más ADN conectado. Entonces, esos son niños muy sensibles. Pero fíjate que por otro lado, como estamos en un mundo tecnológico, que también empezamos y los niños, los bebés casi que nacen con una pantalla en la cara, padres que le hacen fotografía ya nada más nacer, el efecto tecnológico también puede repercutir de mala manera en esa capacidad sensorial. O sea, como tal no, pero si tú te dejas, es como todo, si tú te dejas envenenar. Ahora, si tus padres están llenos de miedo y resulta que eso lo ven, pues poco más o menos como los míos, aunque mi madre decía, no, si la única que es medio brujilla es tu abuela, digo, bueno, pues sí. Entonces, ellos mismos van a ir cortándolo, pero esos niños van a ir buscando otros niños que sean afines. Entonces, y se van a juntar sí o sí.
Ahora, si los padres pueden lograr también ir desarrollándolo y creciéndolo con ellos, es mucho mejor, porque cada vez va a haber niños como más autistas. ¿Por qué? Porque vienen espiritualmente mucho más desarrollados y tenderemos a no tener ni siquiera necesidad de hablar, porque nos conectaremos solo con la telepatía, con la mente. Pero eso todavía no, dentro de 40 años no, no va a pasar, pero cada vez más, porque yo escucho conversaciones y yo digo, ¿esta conversación de dónde viene? Y entonces, ¿por qué? Porque me conecto a la conciencia general de la todo el conciencia mundo. global que se decía siempre. Exactamente, y entonces yo incluso escuchaba cuando una amiga perdió el móvil y le digo, oye, ¿es verdad que fulanita perdió el móvil? Dice, sí, lo andamos buscando. Dice, ¿tú cómo lo sabes? Digo, me ha llegado por telepatía. Dice, tú sí, dice, pues búscalo por telepatía. Al final lo encontramos. Digo, a ver, pero es que no estaba segura si sí o si no, porque era al principio. Sí, ha habido casos en los que personas como tú también recurre, hay gente para búsqueda de objetos perdidos, incluso de personas desaparecidas, que vos también se recurre, y eso no es nada, eso es algo que incluso a autoridades, eso le contaba Paloma Navarrete en un capítulo, que había personajes, que no podía ella mencionar quiénes, muy poderosos que acudían a ella para buscar mejor... Yo sé de alguien que se puso en contacto con Paloma y Paloma dijo que no la podía ayudar por lo mediático que era el caso. Y entonces que prefería que buscase a otro. Y yo con esa entidad hablé. Porque además no hablé yo. Entonces no puedo decir más. Hasta ahí llegué. Y dije, bueno, pues si Paloma no la puede ayudar, nosotros hasta donde pudimos. Yo pasé la información a quien me dijeron y hasta ahí chimpín. Y ya yo sé que esa entidad ya pasará la luz, porque no se quería ir a la luz hasta que no se pasara esa información. Bueno, pues entonces, pues ya está, es que esas cosas son así. Hemos hablado de muchas cosas, esto requeriría incluso para otro día y tal, pero hemos hablado mucho del otro lado. Para finalizar, estamos en este lado terrenal, en la Tierra. Sí. La vida, podemos decirme que es maravillosa, pero ¿hay que temer a la muerte? No, para nada. Pero debemos abrazar la vida esta que tenemos. Que... Sí. Aquí hay que vivir en el aquí y ahora, bien anclada a tierra, al centro cristalino de la madre tierra, y con unas buenas raíces etéricas desde tus pies para abajo, y con la cabeza bien puesta en su sitio. Y hay que ser felices. Nosotros hemos venido aquí a ser felices. Yo por lo menos lo que tengo, y yo voy a ser feliz. Y aparte de ser feliz, hemos venido a aprender, a enseñar y aprender a gestionar emociones, porque el planeta Tierra es un planeta donde lo que se trabajan son las emociones. Entonces, vamos a ello. Y lo que iba a decir, no tanto mirar hacia el futuro, sino hoy y ahora, el aquí y ahora, es lo mejor de todo, porque del pasado sí aprende, pero ya está, ahí, tú coges del pasado lo que tengas que sanar, lo que tengas que limpiar, lo que tengas que tal, y después vive hoy, que te viene de algo, bueno, pues venga, a ver, ¿qué tengo que hacer? Solo con tomar conciencia y decir, yo tengo este problema, voy a solucionarlo, se solucionan muchas cosas, y así, y ya está, y de lo demás, tú déjaselo al universo, que el universo sabe dónde y cómo lo tiene que hacer. Lo que pasa es que nos han mal enseñado, Rosa, porque bueno, el aquí ahora, y encima ahora estamos con un problema. Yo que encima tiro un poco por la actualidad y la gente pensando en el futuro. Ahora ha saltado un conflicto entre Israel y Palestina y está el mundo de nuevo agitado con otro conflicto bélico, con otra guerra. En este caso, los que veis o notáis esa sensibilidad especial, ¿qué creéis que puede pasar a corto plazo con esto? ¿Cómo se trabaja con esto? Eso es inevitable, porque ellos vienen a solucionar ese problema. Si no se soluciona, pues haremos como en la parte de Atlántida, se hundirá. O se abrirá una brecha, habrá un terremoto y entonces esa zona de conflicto y tal, pues la Tierra misma cambiará geológicamente y fisiológicamente para que eso deje de existir, si no nos ponemos de acuerdo. Hay otros que precisamente aprovechan esos momentos para trascender e irse. Igual que con el COVID. Sí, mucho eso. Pero hay muchas cosas detrás del COVID también. Entonces hay muchos que utilizaron el COVID para irse de aquí de la Tierra. Pero bueno, nos quedamos con el mensaje del aquí y ahora. Sí, ese es el más bonito. Y el que tenemos que ser felices y oye, aquí muchas cosas bonitas y algo más para cerrar, así que quisiera para que cerraras tú ya la conversación. Conectar con la naturaleza.
muy importante. Sí, para todo ser humano, todo lo que pueda, conexión con la naturaleza. Cada uno a lo suyo, que es perros, que es gatos, que es árboles, que es lo que cada uno lo siente y cómo lo siente. Si estás en el mar y tal, pues serán las ballenas, serán los delfines, hablar con ellos, desearle lo mejor, y todo lo que el corazón te dicte es lo mejor que se puede hacer. Muy bien. Bueno, Rosa, pues muchas gracias. Creo que para un futuro, quién sabe, no pensamos en el futuro, pensamos aquí ahora, pero si llega algún futuro, quizás tengamos otra conversación. Me ha encantado. Espero que se haya escuchado bien, porque ha habido también aquí una algarabía de niños aquí cerca. Atraemos el ruido. Yo es la mala suerte que tengo. Me voy a un sitio, me pongo a grabar y no falla de que salta algo o alguien que interrumpe. Pero siempre es algo físico. Si algún día salta algo que no sea físico, seguramente con la persona que me pondré en contacto contigo para ayudarme un poco en esa guía. Pero te agradezco un montón que le hayas contado. Pero alégrate, porque los niños son los que traen la alegría. También es verdad. Y cuando los mayores se la pierden o la distorsionan, ellos es a lo que tú te tienes que agarrar. Todos hemos sido niños, ¿verdad? Pues bueno, te agradezco un montón este tiempo de charla, que hayamos hablado un poco. Se han quedado muchas cosas en el tintero, habremos mezclado muchos temas, pero lo importante era haber encontrado un mensaje de, bueno, que estos temas no lo entienden mucha gente, pero lo importante es que están ahí y hay mucha gente que lo siente. Yo cada vez con esto de la ruta me estoy dando cuenta, y yo al final soy un mero divulgador, sí, pero me encuentro con más gente que siente este tipo de cosas y que hay una forma de seguir hacia adelante. Y bueno, con esta capacidad de decir hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Bueno, pues ahí lo dejamos, Rosa. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los amigos y amigas que sintonizan El Secreto de la Caverna. Pues en el futuro quizás llegarán más piezas como esta. Atentos a la sección, atentos al Facebook y en las redes sociales. Ha sido un placer. Hasta la próxima. El Secreto de la Caverna. Un viaje inesperado.